Bien, hermanos, nuevamente trayendo la palabra de Dios, esperando que todos ustedes se encuentren bien, se encuentren con salud. Eh, Hoy la palabra de Dios espero que llegue para ustedes como alimento. Y hablando de alimento, venía yo como preámbulo, quiero platicarles que venía en el automóvil y se acercó en un alto una persona de origen extranjero, de América del Sur, a pedir comida porque tenía hambre. Y mire, hermano, a saber, hay tres tipos de hambre, ¿sí? Eh, el más importante es alimentarnos de la palabra de Dios y fortalecernos en ella, pero también alimentarnos físicamente para fortalecer el cuerpo. Pero también podía ser alimentarnos de lo que nos ofrece el mundo y esto es para perdición. Esto me lleva a que veamos lo que dice ahí como texto bíblico en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Alimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, afreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Murió Alimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí como unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahí nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 que estaban gobernando los jueces. Esto nos hace entender que el pueblo estaba siendo conducido en el temor de Dios y en la obediencia, pues en la desobediencia caían en juicio por el juez que los gobernaba, y era muerte, morían. Entonces tú estaban en desobediencia, como cuando estaban sin gobernantes o con gobernantes diferentes a los jueces. Y dice que hubo hambre en la tierra. Esta hambre no fue causada por alguna desobediencia, como en las que ellos estaban acostumbrados a andar, como nos dice ahí en Jueces capítulo 6, versículo 1 al 2b. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas, cuya disciplina no fue bajo el Señor, sino por la mano de Madián por 7 años. No fue por hambre que vino. Fue permitido por Dios, por supuesto, pero también la siguiente que estamos viendo fue sobre toda la tierra, no nada más sobre el pueblo escogido de Dios. Esto fue una prueba muy grande que afectaría
la alimentación mundial y que todo el mundo, bueno o malo, tuviera que pasar por hambre. Esta prueba, unos u otros actuaron conforme a lo que había en sus corazones. La prueba es diferente a la disciplina, lo sabemos. Como vemos, la disciplina es dada por el Padre, por nuestro Señor, Padre Dios, y es a quienes tienen como hijos, a quienes ama. Ahí en Hebreos 12, 5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendidos por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina endereza, corrige, alienta y da fruto. Dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina causa de dolor y tristeza, por supuesto. La prueba causa el gozo, completamente diferente. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba en las cuales muchos hemos pasado nos lleva a ser aprobados en la fe, pero también es lo que nos hace conocer qué tenemos en nuestros corazones respecto, por supuesto, a Dios, al prójimo y hasta a nosotros mismos. Por supuesto que Dios lo sabe, pero nosotros no. Y para que lo veamos o lo sepamos, es la prueba. Lo que está guardado en el corazón será lo que se manifieste ante la prueba. Así que podemos decir, esta familia de fe, ¿qué puede ser una familia de hoy, por ejemplo? La tuya, la mía, cualquiera. Fue probada con la prueba del hambre. Y resultó que en los corazones de cada uno de sus miembros había diferentes causas. Así que en cada corazón de los miembros de esta familia había mucho o nada de fe. Confianza o amor a la obediencia. Y podíamos decir, no más ¿quiénes eran? Abimelec, que reconocía que Dios era Dios y Rey. Noemí, pues podíamos decir placentera, en cierto modo. Malón, lo calificaría como malón. En realidad significa enfermo. Y Quelión, pues en realidad es debilitado, pero yo diría quejón. Ahora, ¿cuál fue el resultado de cada corazón en esta prueba? Bueno, Elimelec murió ante la prueba a pesar de tener a Dios como rey y Dios. Decidió irse de Belén, de la casa de pan, donde Dios moraba. Especialmente moraba para su pueblo. Dios había elegido ese lugar para manifestarse a su pueblo. Y al estar fuera del lugar de comunión y comer lo que no venía de Dios, su fe se quebrantó y su relación con Dios llegó a morir. Quelión y Malión enfermaron, se debilitaron por la maldad y por la queja continua, alejándose completamente de Dios. Se casaron con mujeres extrañas de ese lugar.
y así entraron en pacto con ellas. Al morir su padre, ambos podían haberse vuelto a su tierra, a la tierra bendita, pero se quedaron por 10 largos años más, y así murieron los hijos de Elimelech. Noemí, aunque acompañó a su esposo en su decisión y luego a sus hijos quedándose en Moab, no dejó nunca de hablar de su padre Dios, al punto de dar fe a sus nueras de quien era el verdadero Dios. No perdió la confianza en Dios ni en su esperanza, porque aunque dolida por haber quedado sin ellos, volvió apenas Dios le hizo escuchar su voz. De que estaba visitando nuevamente a su tierra. Ahí lo vimos en el versículo 6. Evidentemente no regresaba porque dependía, porque se sometía a la ley de aquel tiempo. ¿Sí? La ley era que tenía que seguir a su esposo y luego a sus hijos. La prueba del hambre es muy fuerte. Hay pruebas de enfermedades, de pérdidas, pero la del hambre afecta la decisión de quedarse o moverse del lugar. Podemos prescindir de un vestido, de zapatos, pero el alma se desespera si piensa que le falta el de comer. Ya vemos a los israelitas en el desierto, habiendo sido salvados de la esclavitud, una esclavitud de más de 400 años, visitados por Dios mismo y sacados fuera de la abundancia de señales y maravillas, pero estando a los 15 días del segundo mes, en esa nueva vida comenzaron a desear la carne y los panes de Egipto. Ahí lo podemos ver en Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La prueba del hambre en cierta forma nos afirma en la fe y confianza en Dios, y nos moverá fuera de ella. Pues claro que no. Así, si para aquellos que vivimos bajo el señorío de Cristo, no nos dice Dios que nos movamos, iremos de donde estamos sin su orden. Es, podríamos decir, nuestra la desesperación por la comida de tal manera que abandonemos el estar con el Señor. La falta de fe en Dios. Pablo, el apóstol de los gentiles, fue señalado como seremos señalados nosotros por Jesús y su Espíritu. A pesar del hambre, pasar por hambre nos quita de depender de los deseos del alma. El alma sujeta al espíritu y la libera para ser apta de sufrir por causa de la fe en Dios. Filipenses 4, 12 al 13 nos dice, sé lo que es estar necesitado y sé lo que es tener mucho. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o necesitado.
puedo hacer todo esto a través de aquel que me da fuerzas. La prueba del hambre nos revela el secreto de cómo se llega a estar contento con la panza vacía. La filosofía que hemos incorporado del mundo es panza llena, corazón contento. Cuando pasamos la prueba del hambre, estamos aptos para vivir en cualquier situación. En cualquier situación que tengamos que pasar. Entonces, el hambre, no nos influirá o vencerá. La prueba del hambre nos enseña a fortalecernos y con la fuerza del Señor, no la de la comida, sino todo con la fuerza de nuestro Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, dice: se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Quelión y Malión se habían debilitado, enfermado y muerto. Esto, más allá de lo literal, nos transmite espiritualmente un mensaje. Saciar nuestra hambre física a veces nos lleva a abandonar al Señor. Y lo que Él nos dijo, no dejarás sin poder saciar nuestro espíritu y moriremos si lo dejamos con hambre. Nos debilitamos, nos enfermamos con enfermedades no solo físicas, sino mentales, emocionales y espirituales. Y nuestra relación con Dios, si es así, morirá. Esta prueba del hambre es para todos, porque muchos que no conocen a Dios vendrán a Él cuando puedan ver la fortaleza física, emocional y espiritual de los justos que logran gobernar sus vientres y sobre todo sus apetitos. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: hermanos, sed imitadores míos y obedeced a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El apóstol Pablo nos enseña por qué tenemos que pasar por esta prueba del hambre, aún más en estos versículos que hemos visto, para llegar a ser como Pablo, ejemplo a otros en la fe y confianza en Dios, para enseñarnos que los que no pasan esta prueba se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, quien nos dijo que lo que no tomen su cruz y lo sigan no son dignos de Él. Se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, es decir, de la vida que Él nos dio a través de su muerte. Sí, de su muerte y resurrección, que es totalmente diferente a la vida que llevamos en este cuerpo bajo la esclavitud de este sistema en que vivimos. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué no pueden pasar esta prueba muchos? Porque su Dios es su apetito. Y en la misma se manifiesta a quienes están sometidos a sus sentidos de deseos. Solo piensan en su apetito en las cosas terrenales, es decir, en lo que ofrece este mundo. ¿Qué es necesario a nuestra iglesia de hoy
de este último tiempo. Pues que pase y sea aprobada, sea limpiada, librada y fortalecida por el Señor. Sí, a través puede ser de esta prueba del hambre que vendrá en este tiempo y mundialmente, quiero decirle. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado sin darnos cuenta a los mismos deseos de los que no tienen a Dios. La gente de este tiempo le gusta comer sin límites, compra y come, vive para comer, no come para vivir. Se deja llevar por el placer de la comida, pero la comida en exceso. Pero el justo debe ser sobrio en todas las cosas. La iglesia de hoy piensa más en las cosas terrenales que en las de arriba. Porque allá arriba está sentado Cristo a la diestra del Señor. Y esta es nuestra ciudadanía. Dice ahí en Filipenses 3, 20 y 21. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Así que no temamos al hambre. Dios tiene poder sobre todo. Dios es quien dispone de todo lo que hay, aún para probar al mundo y a los suyos, pero a nosotros para hacernos bien. Deuteronomio 8:16 dice: en el desierto te alimentó con el maná, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No temamos al hambre, yéndonos a donde Dios sabe que fuimos puestos por Él. No nos alejemos sin la aprobación del Señor. Viviremos sin su orden. Es una muestra de nuestra falta de confianza en su capacidad de sostenernos hacia Él como Padre y Dios. Muchos están aconsejando y aconsejados otros a abandonar la nación donde se están escapando, como si hubiera alguien en la tierra, en el mundo, que pudiera apartarlos de la voluntad de Dios. A comprar oro, a hacer cursos de moneda digital, ahora muy de moda, de buscar algún tipo de salvación ante lo que se avecina. Pero nosotros, los que hemos confiado en Dios y hemos visto sus maravillas, los que estamos confiando hoy en Él, no nos entreguemos a los deseos del vientre, a los deseos de nuestros apetitos, a los deseos del alma, o sea, al mundo. Si no estemos sobrios en todo, no abandonemos nuestra comunión con Él, si no estemos expectantes, podría decir yo, de su regreso. ¿Cómo lograrlo? A través de su bendita palabra. Esto es el mejor alimento que existe para el alma. Hermanos, estamos encerraditos. Hay quien está pasando hambre, pero yo sé que usted no, porque usted está confiando en Dios. Pero hay quien no
no se ha sometido a la voluntad de Dios. Hay quien está ahorita en las playas o se ha ido a otro país porque aquí en México está la situación muy difícil. Dios le puso en este lugar y Dios le va a dar conforme a su necesidad. No se aparte de Él. Siga dependiendo de Él, porque yo sé que será y es bendición para usted. Dios le bendiga, hermano, y le acompañe.